Y en este video vamos a hablar sobre la clasificación de las sociedades. Los temas que vamos a tratar son la clasificación de las sociedades, vamos a hablar sobre las sociedades informales y vamos a mencionar características de todas las sociedades regulares. Vamos a comenzar mostrando este cuadro sobre la clasificación de las sociedades. En la clase anterior brindamos una serie de características que son comunes a todas las sociedades informales y otra serie de características que son comunes a todas las sociedades regulares. El día de hoy vamos a dar características específicas de cada una de estas sociedades. Como lo pueden apreciar en este cuadro, las sociedades las vamos a dividir en informales y en regulares. Dentro de las regulares vamos a encontrar a las sociedades de las personas, que son estas que están acá. Vamos a hablar también sobre las sociedades de cuota partes, que es la SRL, y vamos a hablar también sobre las sociedades de capital, que son todas estas que están en este lugar. A continuación, nos vamos a referir a las sociedades informales. Las sociedades informales podemos dividirlas en sociedades irregulares y en sociedades de hecho con objeto comercial. Las sociedades irregulares nacen con la intención de ser regulares, pero por algún motivo y en algún momento se rompe este camino hacia la inscripción y siguen funcionando como sociedades irregulares. Por su parte, las sociedades de hecho con objeto comercial son uniones que no tienen un contrato escrito, pero sí poseen un contrato tácito. Entonces, los socios desarrollan una actividad comercial de hecho. Y ahora sí vamos a adentrarnos en la parte que hace al objeto de esta clase, que es dar características específicas de los tipos societarios regulares en la República Argentina. Vamos a empezar hablando sobre las sociedades de las personas. Dentro de las sociedades de las personas vamos a encontrar a la sociedad colectiva, a la sociedad de capital e industria y a la sociedad en comandita simple. Vamos a empezar hablando sobre la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es uno de los tipos societarios más sencillo en cuanto a sus exigencias legales. Este tipo de sociedad tiene plena personalidad jurídica, pero es de muy escasa utilización en la actualidad. Y esto es debido a que el régimen de responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales hace que estos comprometan todo su patrimonio. Y por eso este tipo de sociedad es de muy escasa utilización. Y esto es así por la responsabilidad de los socios, ya que los socios responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Vamos a hacer un repaso sobre este tipo de responsabilidad, porque probablemente muchos lo hayan olvidado. Cuando hablamos de responsabilidad subsidiaria, hacemos referencia a que ante el incumplimiento de una obligación por parte de la sociedad, primero se debe requerir o intimar a la sociedad para que cumpla. Pero si esta sociedad no cumple, se puede reclamar al socio e ir contra su patrimonio personal. Cuando hablamos de responsabilidad solidaria, hacemos referencia a que todos los socios responden por el todo. Es decir, que un acreedor puede atacar todo el patrimonio de cualquiera de los socios. Cuando hablamos de responsabilidad ilimitada, hacemos referencia a que se responde por el total de la obligación sin ningún tipo de límite en cuanto a montos. Entonces, esta responsabilidad hace que este tipo de sociedad sea muy poco utilizada en la actualidad. Con respecto a su contrato constitutivo, puede otorgarse por instrumento público o por privado. Con respecto a su identificación, puede tener tanto denominación social como razón social. Y con respecto a su funcionamiento, el órgano de gobierno es la reunión de socios, el órgano de administración puede ser unipersonal o plural. La representación es ejercida por quien cumple la función de administración y la fiscalización puede ser ejercida directamente por cualquiera de los socios. Como ya lo mencioné, este tipo de sociedad es muy poco utilizada en la actualidad y se usa únicamente para ciertas actividades específicas, como por ejemplo para la explotación de farmacias en la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar a la sociedad de capital e industria. Este tipo de sociedad se caracteriza porque tiene dos tipos diferentes de socios que tienen también diferentes funciones y responsabilidades. A los socios los vamos a clasificar en socios capitalistas y en socios industriales.
Los socios capitalistas responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Por su parte, los socios industriales son aquellos que aportan exclusivamente su industria, limitan su responsabilidad al monto de las ganancias devengadas y aún no percibidas. Esto quiere decir que responden con lo que la sociedad ya ganó y que ellos aún no cobraron. Este tipo de sociedad puede constituirse por instrumento público o por privado y también goza de plena personalidad jurídica. Puede tener denominación social o razón social, siempre con el aditamento Sociedad de Capital e Industria o su abreviatura. El órgano de gobierno es la reunión de socios y en ella se incluyen tanto a los socios capitalistas como a los socios industriales, y la administración puede ser ejercida por el socio capitalista o por el socio industrial. Esta sociedad en la actualidad también se utiliza muy poco. Veamos ahora la sociedad en comandita simple. Este también es un tipo societario sencillo y que se caracteriza por tener dos tipos de socios, uno de los cuales tiene responsabilidad limitada. Los tipos de socios son entonces los socios comanditados. Estos socios responden por las obligaciones sociales subsidiaria, solidaria e ilimitadamente y pueden administrar la sociedad. Por su parte, los socios comanditarios responden únicamente hasta el monto del capital suscripto, pero no pueden inmiscuirse en la administración de la sociedad. Este tipo societario puede otorgarse por instrumento público o privado y también goza de plena personalidad jurídica. Puede tener nombre o razón social, siempre con el aditamento Sociedad en Comandita Simple o su abreviatura. El órgano de gobierno es la reunión de socios comanditados y socios comanditarios, y la administración está a cargo únicamente de los socios comanditados o de terceros que no sean socios. Estas tres sociedades que acabamos de ver son las sociedades regulares de las personas: sociedad colectiva, sociedad de capital e industria y sociedad en comandita simple. Vamos a pasar ahora a las sociedades de cuota partes. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, que es un tipo societario que es muy utilizado en la actualidad. Sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una sociedad considerada intermedia entre las de personas y las de capital, y se caracteriza por tener su capital dividido en cuotas, que son llamadas cuotapartes, y en las que los socios limitan su responsabilidad a las cuotas suscriptas. Y es por este régimen de responsabilidad limitada que esta sociedad es muy utilizada en la actualidad. Sin embargo, encontramos una limitación en cuanto a los socios, porque este tipo societario no puede tener más de 50 socios. Los socios, como ya dijimos, limitan su responsabilidad a las cuotas que suscribieron y garantizan la integración de los restantes consocios. Es decir, que limitan su responsabilidad al monto que se comprometieron a aportar a la sociedad, pudiéndose extender hasta la integración de lo que otros socios dejen de aportar. También esta sociedad puede constituirse por instrumento público o privado, pero acá se exige un régimen de publicidad. Y esto consiste en la obligación de publicar un edicto por día en el diario de publicaciones legales, que varía de acuerdo a cada provincia y que debe poseer una síntesis de los datos de constitución o de la modificación, según sea el caso. Solo puede utilizar denominación social, que puede consistir tanto en un nombre propio como en un nombre de fantasía, con el aditamento Sociedad de Responsabilidad Limitada o SRL. La reunión de socios es el órgano de gobierno de la SRL y la administración puede estar compuesta por uno o más gerentes. Como ya lo dije, en la actualidad es uno de los tipos societarios que más se utilizan. Usualmente se la utiliza para emprendimientos menores y se deja a las sociedades anónimas para los emprendimientos de mayor envergadura, aunque esto no es una regla fija. Y vamos a pasar ahora finalmente a las sociedades de capital. En este tipo de sociedades vamos a encontrar a las sociedades anónimas unipersonales y sociedades en comandita por acciones. Comencemos hablando sobre la sociedad anónima. En la sociedad anónima, el capital de la sociedad prevalece sobre el elemento personal.
Dicho capital está representado por acciones y los socios limitan su responsabilidad a las acciones que suscriben. Este tipo societario solo puede otorgarse por escritura pública y solo puede tener denominación social con el aditamento sociedad anónima o su abreviatura. El órgano de gobierno es la asamblea de accionistas y el órgano de administración es el directorio. Con respecto a este tipo societario hay una particularidad, ya que este es el único caso en el cual la ley fija un monto mínimo de capital social, que en la actualidad, año 2020, es de 100.000 pesos, pero seguramente esto va a sufrir modificaciones por la alta inflación que hay en nuestro país. La sociedad anónima unipersonal son aquellas sociedades anónimas que puede constituirse con un solo socio, pero que no puede ser otra sociedad anónima unipersonal. Es decir, debe cumplir los mismos requisitos y posee las mismas características que una sociedad anónima, pero con la diferencia de que es unipersonal, es decir, que posee un solo socio. Y la sociedad en comandita por acciones es una sociedad en parte de capital, ya que hay un comanditario, y en parte de interés, ya que hay un comanditado. Se caracteriza por tener dos clases de socios con diferente responsabilidad y cuyo capital comanditario está representado por acciones. Esta es una variante intermedia entre la sociedad en comandita simple que veíamos hace algunos momentos y la sociedad anónima. Entonces encontramos socios comanditados que responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Y encontramos socios comanditarios, donde su participación es de capital y está representada por acciones. Estos socios limitan su responsabilidad hasta el monto de las acciones